Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy, pues tenemos la actividad a cargo de Imbanaco y el doctor Juan Manuel Gómez. Tenemos el gusto de tener al doctor Mario Patiño Vélez con el tema de anestesia en cirugía fetal de efectos del tubo neural. Muchas gracias a todos por la participación y Juanma, pues qué mejor que tú que presentes al doctor que eres el amigo de él y lo conoces muy bien. Y muchas Bueno, gracias, doctor Patiño. Muchas gracias por estar no, con con nosotros mucho gusto. nuevamente. No, gracias a todos por estar presentes aquí. Bueno, Mario, Mario no tiene mucha presentación. Mario es un alumno de nuestra universidad, alumno mío de la promoción del 2001. Ahí veo que están algunos compañeros que se graduaron con él. Veo a René ya metido en el chat, veo a Mónica Vargas también metida. Tiene mucha presentación, alumno excelente y como persona mejor todavía. Él, después de graduarse en la Universidad del Valle y estar unos tiempo aquí en Colombia, se fue para Estados Unidos y estuvo en Cleveland un tiempo grande en Cincinnati y después siendo ya anestesiólogo pediatra y se volvió a trabajar como 3 años a Texas, al Texas Children, y ahora ha vuelto otra vez al Cincinnati Children como profesor asociado del Departamento de Anestesiología y tiene mucha experiencia en este tipo de temas que vamos a tratar hoy. Realmente le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado por esta charla. Tenemos gente, ginecostetras, tenemos neurocirujanos que están muy interesados porque en muchas partes de Colombia ya hay mucha experiencia en este tipo de cosas, pero en otras estamos comenzando y con mucho auge. De manera que Mario, solamente es agradecerte. En este momento estamos 85 personas, entonces todas las palabras son para ti y te agradecemos mucho de antemano. Cualquier pregunta, Oh, por muchas favor, me la gracias. van haciendo en el chat y para poder al final de la reunión hacértelas en vivo y nos las pueda responder. Muchas gracias. No, muchas gracias a Juan Manuel y a todos por estar aquí. Es un verdadero placer y un honor poder compartir con ustedes este tema pues que me apasiona. Como dice Juan Manuel, pues en los últimos 9 años he estado vinculado con 2 instituciones de medicina materno-fetal y con Cincinnati y con Texas Children's. Actualmente estoy en Cincinnati, pero quiero decir pues que mucha de la experiencia también viene del Hospital Pediátrico de Niños de Texas. Okay. Para empezar la charla, quiero hacer referencia a que todo este avances en la medicina fetal y en la cirugía fetal vienen de los avances tecnológicos en la posibilidad de diagnóstico, un mejor diagnóstico prenatal y un diagnóstico más apropiado, y conocer la historia natural de la enfermedad ha llevado a la rápida evolución de la cirugía fetal, y con esto pues a la necesidad de proveer anestesia para estas pacientes, de manera que la evolución rápida de la cirugía fetal ha llevado también al progreso y a la necesidad de la anestesia fetal. Desde que el grupo de la Universidad de California empezó a introducir la anestesia fetal, se dieron criterios para cuáles eran las indicaciones para ejercer cirugía fetal. Y dentro de estos criterios, pues los defectos del tubo neural aplican muy bien a estos criterios. El primero fue poder realizar un diagnóstico específico y poder valorar la severidad, de manera que los defectos del tubo neural son cosas que se pueden realizar a través de esto. El curso de la entidad es bien conocido, el curso de los defectos del tubo neural. Sabemos todos los efectos neurológicos y devastadores que potencialmente pueden pasar. Probablemente la cirugía postnatal puede tener una efectividad menor. La cirugía intrauterina en los modelos animales ha demostrado que es viable y que es potencialmente efectiva. Y obviamente la recomendación más importante es que este tipo de cirugía se desarrolle en centros multidisciplinarios con protocolos muy rigurosos
y seguidos con un comité de ética local. De manera pues que los defectos del tubo neural cumplen estas indicaciones para la cirugía fetal. En general, los defectos del tubo neural pues son relativamente comunes, tienen una incidencia de alrededor de 1 en 1000 en la población mundial. Sabemos que la etiología es multifactorial, incluso pues con la administración de ácido fólico, como sabemos, como una medida de salud pública que ha reducido o en algún momento redujo la incidencia. Sabemos que hay pacientes que a pesar del ácido fólico son resistentes a esto y siguen presentándose defectos del tubo neural, de manera que son resistentes a la administración de ácido fólico. La mortalidad en general es de alrededor del 10% y sabemos de toda la progresión, la alteración en la dinámica del líquido cefalorraquídeo y la pérdida del líquido que hace que se produzcan todas esas alteraciones en la fosa posterior y que lleven a un Chiari, de una malformación de Chiari tipo 2, la posibilidad de desarrollar una ventrículomegalia y todo el compromiso motor y sensorial que potencialmente conlleva estos defectos. Sabemos pues que tiene unas secuelas neurológicas potencialmente irreversibles para muchos pacientes. De manera pues que el tema que vamos a tratar es el reparo prenatal de estos defectos del tubo neural. Y para eso pues he dividido la charla en cinco sesiones. La primera es vamos a hablar de la perspectiva histórica, cómo llegamos aquí, por qué llegamos a efectuar este tipo de cirugías. Vamos a hablar del MOMS, del estudio MOMS, que es el estudio del mielomeningocele, del reparo del mielomeningocele. Vamos a hablar del potencial de la cirugía fetoscópica en comparación con la cirugía abierta para reparar este tipo de defectos. Vamos a hablar del manejo perioperatorio y al final les voy a mencionar algo de la experiencia en ambas instituciones en términos de los casos que se realizan y las actividades que hemos hecho. Lo primero que me voy a referir es a la perspectiva histórica, cómo llegamos a este punto y dónde estamos. Para empezar, sin entrar en muchos detalles en la embriología, básicamente los defectos del tubo neural ocurren por un defecto en la neurulación. Básicamente la neurulación, para entender el concepto de neurulación, es entender pues la parte embriológica en general. Sabemos que el tubo neural se desarrolla del ectodermo y a través de señales emitidas por la notocorda inician un proceso de transformación y se transforma en la placa neural, la cual forma ese pliegue y luego a través de los extremos de ese pliegue se unen y forman lo que es la estructura del tubo neural. Esta estructura del tubo neural pues es la que va a formar todos los componentes del sistema nervioso central. Entonces, básicamente la neurulación es cualquier alteración en la transformación de la placa neural al tubo neural. Este fue el primer concepto. Se pensó que era una alteración embriológica. Sin embargo, posteriormente se vio que el efecto del defecto y estar en contacto con el líquido amniótico producía cambios inflamatorios y degeneración de la médula espinal. Y esta es la primera descripción de esos cambios. Este estudio fue el primero, fue en Lancet y fue en 1956, cuando se descubrió pues que la exposición del tejido de la médula espinal al líquido amniótico producía todos estos cambios inflamatorios y llevaba a esta degeneración de la médula espinal. De manera pues que teniendo en cuenta que hay un fenómeno embriológico y luego la exposición del líquido amniótico que lleva la exposición de la médula espinal al líquido amniótico que lleva todos estos cambios inflamatorios y degeneración de la médula espinal, se hizo la hipótesis de que era una doble injuria, es decir, un fenómeno embriológico y un daño también por la exposición del tejido medular al líquido cefalorraquídeo, al líquido amniótico, perdón. Como dice este artículo aquí, esta editorial, pues desde ahí, cuando se supo con este registro de Lancet que realmente había cambios inflamatorios y degenerativos, se pensó en qué se podía hacer para evitar esta exposición del tejido al líquido amniótico, de manera que en esto se viene trabajando desde hace más de 70 años. Estos dos investigadores que realmente han hecho un
un aporte muy grande a la medicina fetal. Es el doctor Atzig y el doctor Muley. Ellos trabajando en la Universidad de California en San Francisco en el año 95 como parte del grupo del doctor Harrison, que es el padre de la cirugía fetal, desarrollaron un modelo en ovejas para hacer reparo prenatal en las ovejas y mirar los resultados. Y ahí demostraron pues que había beneficio de realizar cirugía prenatal en estas ovejas y vieron que había mejoría neurológica. Considerando esto, en el primer reparo en humanos por el mismo grupo se efectúa en el año 1997. De ahí muchas instituciones empezaron a estar interesados debido a los resultados en animales y en el año 2003 se decidió que era muy importante realizar un estudio prospectivo, randomizado y mirar claramente cuáles serían los beneficios de este reparo. Para realizar ese estudio fue muy interesante porque muchas instituciones decidieron no realizar más cirugía fetal hasta que se completara el estudio, no solo en los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, para que solo 3 instituciones en los Estados Unidos pudieran recolectar esta información y pudieran hacer el estudio randomizado. De manera que fue una colaboración de muchas instituciones, a pesar de que fue realizado solo en 3 partes de los Estados Unidos. De manera que vamos a referirnos a ese estudio, es el estudio MOMS, es el estudio del manejo del meningocele, que creo que muchos lo conocen. No voy a entrar en muchos detalles en la primera parte. Sabemos que el estudio fue publicado en el 2011, fue randomizado y básicamente, como sabemos, el estudio fue terminado prematuramente por los resultados. Para empezar, pues los criterios de inclusión del MOMS fueron básicamente un feto único, el mielomeningocele era localizado entre T1 y S1. Un requisito fundamental para realizar esta cirugía o que lo incluyeron en el MOMS fue la evidencia de la herniación de las estructuras de la fosa posterior. Y la edad gestacional tenía que ser entre 19 y 25.9 o al final de las 26, al final de las 25 semanas. Los pacientes tienen que tener un cariotipo normal y la edad materna tiene que ser mayor de 18 años. En general, las instituciones que realizan este tipo de cirugías se basan en estos criterios todavía, con unas menores modificaciones. Algunas instituciones ofrecen este tipo de cirugía hasta el final de las 26 semanas. Hay unas instituciones que si el daño el tamaño de los ventrículos es muy grande y hay una evidencia de hidrocefalia muy significativa y hay evidencia de que hay ya un daño motor en las extremidades inferiores. Estas instituciones usualmente no realizan este tipo de cirugía. Otro criterio que ha cambiado un poco y la mayoría de instituciones lo hacen ahora es el índice de masa corporal. Usualmente se realizaba estas cirugías con índice de masa corporal menor de 35. Ahora se acepta hasta un índice de masa corporal de 40. Pero en general, el criterio, a pesar de que fue desde el 2003, tenemos estos criterios de inclusión para este estudio, realmente siguen siendo los que más utilizan todas las instituciones que realizan este tipo de procedimiento. Como les decía, pues el estudio fue prematuramente terminado, solo se reclutaron 91% de lo que se pensaba reclutar y básicamente a los 12 meses definitivamente una ventaja muy grande en la necesidad de la derivación ventriculoperitoneal que disminuyó en un 50% del 40% que necesitaban derivación ventriculoperitoneal a los 12 meses en los pacientes con reparo prenatal versus los pacientes de reparo postnatal que requirieron mucho mayor, un 82%. También se encontró que tenían mejores scores en el desarrollo mental y en la función motora los pacientes con reparo prenatal, pero esto obviamente tiene un precio y el precio son todos los riesgos de la madre. Los riesgos maternos son significativos, los riesgos que conlleva la prematurez, todos estos, la mayoría pues nacieron con una edad gestacional menor a 34 semanas y todo lo que implica estas complicaciones de prematurez. Y además en las pacientes maternas pues se encontró que al momento de la cesárea, porque la cesárea es mandatoria en todas las pacientes que requieren este tipo de cirugía abierta,
se encontró que había dehiscencia uterina en algunas de ellas al momento de la cesárea y hubo preocupación pues de la posibilidad de ruptura uterina. Estas pacientes también requirieron transfusión más frecuente. De manera pues que después de publicar estos estudios que fueron muy prometedores pues para el desarrollo neonatal, surgió un gran interés a nivel de todas las instituciones en poder ofrecer este tipo de cirugía. Y como sabemos, pues estos resultados ya han pasado 10 años del MOMS. Entonces debemos ver al MOMS más como un continuo. Es un estudio a largo plazo, no es un estudio que ya ha finalizado. El estudio se presentó solo hasta los 30 meses y ahora estos pacientes ya están en edad escolar. De manera que el MOMS o lo ideal de este estudio es poder seguir estos pacientes a lo largo de toda la existencia de estos pacientes, de manera que lo que dice aquí este artículo es muy interesante, y es que probablemente si queremos ver todo el espectro de lo que pasa con estos pacientes que se intervinieron de manera in útero y que les reparó el defecto del tubo neural, es muy importante seguir estos pacientes a lo largo de toda la vida y probablemente se necesite más de una generación de médicos, de terapistas para poder evaluar completamente y saber exactamente cuál es la historia del MOMS. De manera pues que el MOMS, ahora tenemos los pacientes en edad escolar y ya se reportaron los resultados de lo que se llama el MOMS-2. El MOMS-2 es qué ha pasado con estos niños que recibieron este tipo de cirugía prenatal y el grupo de cirugía postnatal y mirar los resultados. Y los resultados que fueron muy prometedores si se mantienen a la edad escolar. De manera que los objetivos del MOMS, el objetivo primario fue evaluar el comportamiento de estos niños en términos de la comunicación, la capacidad de interacción social y en las actividades del diario vivir. Y el objetivo secundario fue en diferentes áreas de desarrollo. Se miró desde la inteligencia, la capacidad de leer, qué tan hábiles eran con la matemática, todo ese tipo de cosas se miraron. Y se evaluó también la escala de Fresno, que fue básicamente una escala que permite valorar pues las habilidades motoras y la asistencia para completar las actividades del diario vivir. Esta primer reporte del MOMS fue el año pasado, en febrero del 2020, y hay una publicación muy similar del mismo grupo que la pongo dentro de los mismos resultados porque realmente son muy similares. Es el mismo grupo presentando los datos, pero un poco enfocándose más en toda la función física y la evaluación física de estos pacientes, mirando la función neurológica, las características físicas de estos pacientes. De manera que el MOMS-2, lastimosamente, cuando se empezó, cuando se terminó el reclutamiento de pacientes, más o menos eran 183 pacientes, o sea, había 90 pacientes en cada grupo. Lastimosamente hoy se han perdido casi 10 pacientes. Ha habido 5 pacientes que fallecieron en el grupo prenatal y en el grupo postnatal fallecieron 3. Y algunos de los pacientes declinaron la participación después y hubo unos pocos pacientes que no se pudieron seguir. De manera que en el cuadro inferior vemos que el número de participantes en el grupo prenatal en el lado izquierdo son de 79 y en el grupo de postnatal fueron 82. El objetivo, como les decía, es mirar el comportamiento, áreas de comportamiento y el áreas de desarrollo, como también realizar un examen físico y el examen de resonancia magnética cerebral y de la médula espinal, además de realizar múltiples cuestionarios con los padres. La población, pues en este momento, cuando se reportó el MOMS-2, entonces estos pacientes más o menos, la edad media es de 7 años ahora. Básicamente es una población netamente caucásica y el defecto básicamente de casi todos los pacientes, o sea, de la mayoría, es de nivel lumbar bajo. Los resultados, la parte de comportamiento, vamos a ir por secciones acá. Voy a ver si puedo señalarles.
Vamos a no. Bueno, básicamente ok. Ok. So, en la primera parte, la evaluación fue la parte de comportamiento. En la parte de comportamiento no hubo diferencia en los niños de cirugía prenatal como de cirugía postnatal, es decir, en áreas de comunicación, en actividades del diario vivir, en la socialización, no hubo diferencias. Se encontraron diferencias en áreas de inteligencia que denominaban verbal y no verbal, fue mejor en los pacientes de cirugía prenatal. Sin embargo, los investigadores y la parte estadística es bastante reservada en esto y consideran que de pronto se trata más de un error estadístico tipo 1, en el cual ellos consideran que habían 5 niños en el grupo postnatal que estaban con disabilidad muy significativa, de manera que los scores fueron muy bajos en el grupo postnatal en 5 niños. Y si ellos excluyen estos 5 niños que tenían compromiso tan severo y tan marcado, probablemente no había diferencia. De manera que a pesar de que estadísticamente parece que la parte de inteligencia pudiera ser mejor en el grupo de cirugía prenatal, los investigadores consideran que probablemente es más un error estadístico debido a que 5 niños en el grupo postnatal estaban con disabilidad muy marcada, entonces los scores de los test fueron muy bajos. En el área del lenguaje interesante, fue mejor para los niños de cirugía prenatal. Sin embargo, los investigadores también dicen pues que los scores que lograron los niños de cirugía postnatal se consideran que son normales, pero definitivamente hubo diferencia. Y un aspecto en la última línea es un área de actividad motora fina. Y el área de actividad motora fina fue definitivamente mejor en los niños de cirugía prenatal. Y esto probablemente se debe a que la actividad motora fina pudiera estar relacionada con la actividad cerebral. Y hasta estos pacientes, como no desarrollan tanto Chiari-2, no desarrollan la malformación de Chiari-2, probablemente preservan mucho de la función cerebral y por eso tienen mejor función motora fina. Interesantes aquí, vieron la estatura de estos niños. Los niños con cirugía prenatal son más altos que los niños de cirugía postnatal. Probablemente esto se debe a la incidencia de escoliosis. Probablemente los niños de cirugía prenatal no desarrollan escoliosis como los niños de cirugía postnatal. Y la parte motora, definitivamente hay una diferencia ostensible. Los niños de cirugía prenatal definitivamente pueden caminar o pueden deambular de manera de no utilizar ningún aparato ortopédico. Casi en 30% del grupo prenatal lo pueden hacer sin necesidad de aparatos ortopédicos. En cambio, el 11% de los niños requieren de una ayuda ortopédica o de otros tipos de cosas. Miren acá, muy interesante la incapacidad de caminar completamente, no poder movilizarse completamente. O sea, estar con incapacidad motora muy significativa, el 7% de los niños en cirugía prenatal versus el 20%. Lastimosamente no les puedo señalar, pero voy a tratar de poner el cursor acá y a ver si lo pueden seguir. El 20% pues de los niños en cirugía postnatal no pudieron completamente caminar, mientras que el 7% sí lo pudieron hacer de cirugía prenatal. A la edad escolar seguimos teniendo la misma ventaja o la misma incidencia pues de la necesidad de shunt, de la necesidad de la derivación ventriculoperitoneal. En los niños de cirugía prenatal es el 49% versus el 85%. De manera que se mantiene la ventaja
o se preservan las ventajas de la cirugía prenatal a la edad escolar, lo que son resultados muy buenos para justificar la realización de este tipo de cirugía. Lo otro es los hallazgos en la resonancia magnética. Definitivamente los niños con cirugía prenatal desarrollan mucho menos Chiari-2 y tienen mucho menos siringomelia. Otro aspecto fundamental que es muy importante decirles a las pacientes que están interesadas en este tipo de cirugía es el impacto familiar. No solo es el impacto en el paciente, es el impacto emocional, el impacto financiero que tienen estas pacientes y la familia en general. De manera que la evaluación de esto demostró que la cirugía prenatal tiene un mejor impacto en la familia. El impacto familiar en la cirugía postnatal es muy significativo. Y esto es un hallazgo muy interesante y es muy importante que a la hora de tomar una decisión sin inducir ninguna decisión en la madre, pero es importante que ella conozca este tipo de datos. Entonces, ¿qué podemos concluir del MOMS-2? Definitivamente, la buena noticia es que los efectos persisten a la edad escolar. Los efectos que teníamos en los niños a los 30 meses son persistentes. Definitivamente hay mejoría en la función motora de tener este tipo de cirugía, realizarlo prenatalmente. Necesitan una derivación ventriculoperitoneal mucho menos frecuente. La incidencia de Chiari es mucho menor. La función motora gruesa, no solo gruesa, pero también la fina, es mejor en los pacientes con reparo prenatal y definitivamente la calidad de vida es mejor en estos niños. Hay otro estudio de la misma población del MOMS que es separado, es evaluar la función urológica de estos pacientes, la parte de la función urinaria. De manera que en el MOMS-1 lo que se encontró fue que no había diferencia en la cateterización intermitente de estos pacientes. Y lo único que se encontró fue que la forma anatómica de la vejiga, al hacer estudios de ultrasonido, presentaba pues la forma anatómica era más normal o normal en los pacientes con cirugía prenatal, pero no se sabe realmente qué significado tenga esto. Ahora que los niños ya están en edad escolar, la evaluación se realizó con ultrasonido y con estudios de urodinamia y se volvió a evaluar la necesidad de cateterismo intermitente, la necesidad de cirugía y la necesidad de medicamentos para controlar espasmos vesicales. Nuevamente, el MOMS, como les decía, pues se han perdido alrededor de 10 pacientes, de manera que ahora la población a estudiar son dos grupos de más o menos de 78, 79 pacientes. De estos pacientes, 64 aproximadamente, alrededor de 60 en ambos grupos se les realizó estudios de urodinamia y ultrasonido se realizó en casi 70 pacientes en cada grupo. De manera que la preocupación que hay es que al disminuir el número de pacientes en el MOMS, obviamente disminuyes el poder estadístico del estudio. Entonces es un poquito preocupante que se esté disminuyendo el número de pacientes que se han reclutado para este estudio. ¿Cuáles fueron los hallazgos de la función urinaria? Básicamente, me disculpan que está un poco con mucha información esta diapositiva, pero básicamente la incidencia de cateterismo intermitente fue mucho menor en los pacientes de cirugía prenatal y la micción consciente, la capacidad de detectar o de la necesidad de tener una micción fue más clara o fue definitivamente mejor en los pacientes con el reparo prenatal. De manera que se encontraron ventajas a nivel de la función urinaria y igualmente la necesidad de medicamentos anticolinérgicos para controlar los espasmos vesicales. Definitivamente los niños de cirugía prenatal necesitaron menos medicamentos que los niños de cirugía postnatal. A pesar de todos estos resultados, los estudios de urodinamia y de ultrasonido, que son valoraciones mucho más objetivas, no encontraron diferencias. De manera que la conclusión es que definitivamente hubo ventajas en que la cateterización intermitente fue menor en los pacientes de cirugía prenatal, la micción consciente fue mayor en los niños de cirugía prenatal, el volumen postmiccional fue menor en los niños de cirugía prenatal y el uso de anticolinérgicos fue menos frecuente. Sin embargo, lo que queda en entredicho es que no hubo diferencia realmente en la evaluación más objetiva.
Entonces, por eso el MOMS es tan importante entender que es un continuo y obviamente queremos saber qué va en estos niños en la adolescencia, si se mantienen las ventajas de la función urinaria o si no existen. Entonces es muy importante mirar el MOMS como un continuo y como un estudio a largo plazo. Obviamente el MOMS tiene limitaciones. Las limitaciones pues es que se han disminuido el número de pacientes, como les decía. El estudio es completamente ciego para los examinadores. Cuando los niños del MOMS van y se evalúan estas evaluaciones neuropsicológicas y evaluaciones por terapia física, los examinadores son completamente ciegos. Sin embargo, los padres que tienen que llenar todos estos tipos de información y llenar estos formatos, pues obviamente no son ciegos para el estudio, de manera que ellos pudieran incluir algo de sesgo en los resultados. También lo otro que los investigadores y la parte estadística del estudio dice es que probablemente los niños que más se benefician de esto son los niños obviamente que nunca han necesitado la derivación ventriculoperitoneal, de manera que si se mira este grupo, solamente los niños que más beneficio tuvieron y se comparan con los de cirugía postnatal, probablemente sí se vean diferencias en el área de comportamiento y en todas las áreas de desarrollo que les mencionaba. Y otro aspecto que es pues de una limitación importante es que definitivamente esta no es una muestra representativa de los pacientes que recibimos con defectos del tubo neural, ya que es una población netamente caucásica. Pero es importante entender las limitaciones. No solo el MOMS ha ofrecido los mismos resultados, hay estudios que han mostrado resultados muy similares al MOMS. Este es un estudio en una institución diferente, una población que no es la del MOMS, y encontraron lo mismo, exactamente lo mismo, una disminución en la necesidad de derivación ventriculoperitoneal. Pero en este estudio, algo que no analizó el MOMS y que me parece muy importante fue qué tanto requerían readmisión estos niños, los de cirugía de reparo prenatal de los defectos del tubo neural versus el reparo postnatal. Y definitivamente se vio pues que los niños de reparo prenatal requerían menos ser readmitidos al hospital a los 30 meses, a los 2 meses y al año. De manera que esto también pues indica muchas ventajas de la cirugía prenatal. Y lo otro interesante es que cuando se miró los niños que necesitaban derivación ventriculoperitoneal en el grupo prenatal, estos niños tenían mayor edad y eran de mayor peso que los de cirugía postnatal al momento de colocarles la derivación ventriculoperitoneal. Y los efectos de esto es a largo plazo. Probablemente la derivación ventriculoperitoneal, cuando se coloca en un niño a mayor edad y a mayor peso, probablemente va a tener un efecto duradero mayor que si se coloca a una edad menor y a un peso menor, como lo hacen como lo tienen que hacer para los niños de cirugía postnatal. De manera que este también es una ventaja interesante que obviamente no la estudia el MOMS, y por eso les quería traer este otro artículo que no implica, pues no es solo el MOMS trial. El tercer aspecto que les quiero mencionar es la cirugía fetoscópica. Sabemos pues de todas las ventajas que lleva el reparo prenatal en estos niños, con todas las ventajas en la función motora especialmente. Pero tiene un precio muy grande y el precio son los riesgos maternos. De manera que estamos ante un desbalance. Tenemos una cirugía que ofrece excelentes beneficios fetales, pero considerables riesgos maternos. Y eso es lo que la madre tiene que realmente decidir si se quiere someter a un riesgo y obtener los resultados beneficiosos para el feto. De manera que en el desarrollo de esto se consideró que la cirugía fetoscópica en el reparo de los defectos del tubo neural pudiera tener un efecto, un balance mejor. Es decir, obtener los beneficios fetales en la misma manera, pero disminuir los riesgos maternos. Y esencialmente se disminuyen los riesgos maternos es porque no se realiza la histerotomía, que es el gran problema o el gran problema que se tiene con la cirugía abierta. Básicamente, para mencionar la diferencia entre cirugía abierta y fetoscópica, la incisión es esencialmente la misma. En algunas instituciones se hace una incisión de Van Steel, en otras instituciones hacen una laparotomía de la línea media. En ambos cirugías se exterioriza el útero, y la diferencia esencial es que en la cirugía abierta
hay que realizar una histerotomía, mientras que en la cirugía fetoscópica, esta es la gran ventaja, la cirugía se realiza a través de la inserción de 2 o 3 trocars. En la cirugía abierta, obviamente, hay pérdida continua de líquido amniótico que se debe reemplazar con solución de lactato de Ringers, y se expone el defecto, y las pacientes requieren cesárea mandatoria después de cirugía prenatal abierta. Y la edad gestacional que alcanzan estas pacientes es de 34 semanas. La diferencia con la cirugía fetoscópica, como les decía, pues lo más interesante es que se evita la histerotomía. Hay que efectuar una amniorreducción y básicamente se debe hacer una insuflación de CO2 para realizar este tipo de cirugía. Lo interesante es que permite a las pacientes tener un parto vaginal, no solo pues en el embarazo con el defecto del tubo neural, pero en otros embarazos posteriores. Y la edad gestacional pues se busca que pueda llegar a término. Esencialmente este es para una ilustración de lo que es la cirugía fetoscópica. Esencialmente pues la incisión es muy similar, la exteriorización del útero es exactamente igual. Se posiciona el feto y una vez la posición del feto es adecuada, se procede pues a mapear muy bien la inserción de los trocars, y una vez se insertan las trocars, se disminuye o se hace una amniorreducción, se insufla el CO2, se paraliza también al feto, se le administra lo que se llama un combo, un cóctel de los medicamentos para el feto, y una vez ya se tiene expuesto el defecto, el neurocirujano procede pues al cierre del defecto, a disecar el defecto, y se procede al cierre. La mayoría de cierres que se realizan realmente requieren de un parche, que es un parche no sintético proveniente de animales bovinos, y se realiza pues idealmente un cierre por planos. Obviamente la parte quirúrgica, lo que conozco y los casos que hemos hecho en muchos pacientes, acá el defecto, después de realizarse el parche, muchos pacientes se dejan simplemente con el parche, y se ha visto que al momento del nacimiento hay un cierre secundario por la piel. Y en otras instituciones muchas veces se realizan colgajos para poder afrontar la piel, y en el área donde se realizan las incisiones para los colgajos cicatrizan de manera secundaria. Esencialmente pues la relajación uterina es esencial, la exposición del útero, la exteriorización es exactamente igual a la cirugía abierta. Se realiza una amniorreducción, y una vez se realiza la amniorreducción se procede a la insuflación de CO2. Una vez se insufla y se tiene la exposición del defecto, se procede a administrar los medicamentos al feto de manera intramuscular. Esencialmente, como sabemos, pues darle un anticolinérgico, usualmente un opioide como fentanil, y un relajante muscular. Y se tiene el defecto del tubo neural, o se tiene el mielomeningocele para proceder con el cierre. ¿Qué resultados hay de la cirugía fetoscópica? ¿Cuál es la evidencia que tenemos de si la cirugía fetoscópica es mejor que la cirugía abierta? ¿Qué es lo que se busca? Los primeros reportes fueron desalentadores y fueron en el 2015. Fue el grupo de Leuven en Bélgica, un grupo que realmente es pionero en cirugía fetal, y los estudios no fueron muy prometedores. El problema con este fue que el tiempo quirúrgico fue demasiado prolongado. La edad gestacional fue más temprana, esperando que ocurriera lo contrario, y hubo un aumento significativo en la necesidad de reintervenir estos pacientes al momento del nacimiento, porque pues el reparo fue de manera fetoscópica. Sin embargo, lo que se ha visto en las instituciones que han persistido y que han sido los pioneros en esto, se requiere una curva de aprendizaje, y básicamente cuando se llega a esa curva de aprendizaje, realmente los resultados pueden ser diferentes. La institución que más tiene experiencia en este tipo de cirugía es el Hospital de Texas Children's. Es la institución de los Estados Unidos que tiene la mayor casuística en casos de cirugía fetoscópica, y estos son los resultados al final del año, al final del 2020.
20. Esencialmente, la cirugía se realiza, obviamente, bajo los criterios del MOMS. La edad gestacional, muy interesante, fue significativamente pues mejor para los de reparo prenatal. Alcanzaron casi a término 37 semanas versus 34 semanas en los de cirugía postnatal. La incidencia de ruptura prematura de membranas fue menor. Y miren acá, muy interesante, los con pretérmino muy significativo, los de edad gestacional menor de 30 semanas fueron 4% únicamente en el grupo prenatal versus 13% en los del grupo postnatal. Y la posibilidad de tener un parto vaginal fue casi del 50%, 52%. Obviamente los que tienen cirugía abierta no tienen ninguna opción de tener un parto vaginal. Y el peso fue mucho mejor, pues obviamente porque la edad gestacional fue mayor. Es obviamente una casuística única pues para una institución que es realmente pionera en este tipo de cirugía, y los resultados pues son muy buenos para esta institución, pero son alentadores. Es saber que se requiere realmente de una curva de aprendizaje para realizar este tipo de procedimiento. El cuarto punto que vamos a hablar es el manejo perioperatorio de estas pacientes. La selección es fundamental. La prioridad siempre debe ser la seguridad materna, de manera que las pacientes tienen que tener comorbilidades mínimas o muy bien controladas. Debe tenerse muy claro el concepto de que no existe un beneficio directo para la paciente, y es una paciente que se somete a riesgos significativos. O sea que la decisión materna debe provenir obviamente de una autonomía materna y de proveer toda la información necesaria para que la materna o la madre tome la decisión de manera que pueda balancear todos los beneficios y riesgos y se le dé toda la información basada en la evidencia que existe. Aspectos importantes en la evaluación preoperatoria es mirar todos los estudios diagnósticos, mirar muy bien dónde está localizada la lesión, cuál es la extensión de la lesión, cuál es la posición de la placenta, porque eso nos permite predecir pues cómo va a ser el abordaje quirúrgico. El peso fetal es fundamental para el cálculo de medicamentos. Algo que les recomiendo es como estas cirugías no se realizan de manera frecuente, es de pronto crear una tabla con las dosis específicas de los medicamentos, de manera que no tengan que calcularlo, sino que lo tengan listo, porque yo creo que la posibilidad de que se cometa un error para calcular dosis fetales es muy grande cuando no se realiza esto frecuentemente. Un aspecto muy importante para evaluar es el movimiento de los miembros inferiores. Los radiólogos son muy obsesivos en buscar esto, y es importante pues que cuando se tienen lesiones y los pacientes no hay movimiento a nivel del tobillo, pues que indica una lesión importante del E5, S1, o no hay movimientos de la rodilla a nivel del E3, L4, es importante pues la valoración de esto, porque pacientes con daño muy severo probablemente pues no se beneficien de la cirugía porque ya se ha causado mucho daño. La presencia pues de pie equinovar o que se relaciona pues con el mielomeningocele es importante de considerarlo. Eso indica pues que hay una lesión muy severa ya del L5, S1, y pues tienen un pronóstico peor, obviamente. Un aspecto interesante es cuando se tienen los estudios diagnósticos, es diferenciar mielomeningocele de mielosquisis. Esto pues groseramente pues el mielosquisis es un un defecto más amplio y no tiene ninguna parte quística, y es un defecto que conlleva pues a un reparo un poco más complicado, y lo que ha demostrado es que cuando hay un diagnóstico de mielosquisis probablemente los niños van a necesitar cirugía postnatal mucho más frecuente, porque hay una pérdida de líquido cefalorraquídeo a través del defecto. Otro aspecto muy importante para evaluar es el tamaño de los ventrículos. Cuando la hidrocefalia es severa, de mayor de 15 milímetros, se considera pues que no hay beneficio de proceder con la cirugía, porque el riesgo o la posibilidad de que estos niños necesiten derivación ventriculoperitoneal con ventrículos mayor de 15 milímetros es casi del 100%, o sea que no hay ventajas de proceder con la cirugía si los ventrículos están de ese tamaño.
Entonces, algunas instituciones, a pesar de que esto no es del MOMS, a pesar de que este no es criterio MOMS, si tienen una hidrocefalia marcada, o sea, con ventrículos mayor de 15 milímetros, usualmente no se procede con cirugía. Lo mismo que les mencionaba de los daños de los miembros inferiores, si son muy severos y se correlacionan con la hidrocefalia severa, no se realizan. ¿Qué aspectos son importantes pues, en el manejo de estos pacientes? El manejo por un equipo multidisciplinario es esencial. El equipo multidisciplinario, pues, obviamente incluye los integrantes de medicina materno-fetal, anestesiólogos con experiencia en medicina materno-fetal, y una parte importante, además de todos los otros partes del equipo médico, es considerar que el trabajo social tiene una parte muy importante aquí. Una evaluación psicosocial de la familia, de la paciente, es muy importante para poder decidir también de parte del equipo si se le puede ofrecer a la paciente este tipo de cirugía. La analgesia materna es fundamental porque disminuye el riesgo de parto pretérmino. Si no se tiene una buena analgesia materna, se compromete realmente el pronóstico de este tipo de cirugía. Y fenómenos pues, que tenemos que manejar intraoperatorio, como la perfusión uteroplacentaria y la relajación uterina, pues son esenciales, absolutamente esenciales en estos procedimientos. Los riesgos de neurotoxicidad fetal son importantes, pues pareciera pues que el cerebro en desarrollo pudiera tener ciertos efectos deleterios. Esto es un tema separado, pero pues lo quiero mencionar porque es probable que alguna paciente pregunte o quiera saber algo más acerca de esto. El monitoreo fetal pues es esencial, y los aspectos éticos. ¿Qué es importante de los aspectos éticos a considerar? Definitivamente la decisión tiene que ser completamente basada en la autonomía materna, y la selección debe ser basada en garantizar la seguridad de la madre. Es importante entender pues que la intervención materna no tiene ningún beneficio directo para ella. Es muy importante que durante la evaluación preoperatoria y la discusión con el equipo multidisciplinario, si el feto es viable, que usualmente lo es para este tipo de cirugía, especialmente cuando con edad gestacional mayor de 23 semanas, es muy importante que la madre durante la evaluación preoperatoria decida cuál va a ser lo que se debe hacer en caso de que haya distrés fetal o sufrimiento fetal, y que no se responda a las maniobras que usualmente se realizan de resucitación en útero. Es muy importante que se sepa esto antes obviamente antes de la cirugía. Explicar pues que se le va a manejar el dolor al feto y que va a recibir medicamentos directamente, como también los medicamentos tienen transferencia placentaria. Es importante también entender pues que es una intervención que no es en una condición letal, y los criterios de inclusión crean cierta controversia ética, por lo que sabemos pues que los criterios de MOMS son los criterios que actualmente manejamos, pero probablemente hay una población significativa que se pudiera beneficiar de este tipo de cirugía a pesar de no tener los criterios de MOMS. Y esto incluye, por ejemplo, pacientes con anormalidades cromosómicas no son candidatos para efectuar esto. Entonces, si se tiene, por ejemplo, un paciente con síndrome de Down, con un mielomeningocele, ¿por qué no ofrecerle esto a este tipo de paciente? Otro ejemplo sería pacientes con un mielomeningocele, pero que no tienen cambios a nivel de la fosa posterior, no tienen un Chiari-2. Estos pacientes, de acuerdo al criterio de MOMS, no se pueden intervenir. De manera que este paciente pudiera teóricamente tener cierto beneficio. De manera que hay cierta controversia. Creo que estos criterios en el futuro obviamente van a cambiar para poder ofrecer esto a otra población que se puede beneficiar. Los principios de manejo en general, como les decía, la analgesia peridural es esencial en estas pacientes. La compresión neumática intermitente de los miembros inferiores es muy importante por todo ya que la embarazada pues tiene un estado protrombótico. Tener sangre de tipo específico para la madre, la sangre O negativa irradiada para el feto. Considerar pues evitar la compresión aortocava. O sea, principios de anestesia obstétrica obviamente aplican para este tipo de procedimientos. Realizar una inducción de secuencia rápida,
y considerar pues mantener estas pacientes con normocarbia, que es alrededor de un PCO2 de 30 a 35, que es el PCO2 fisiológico para la paciente embarazada. Y definitivamente estas pacientes son a altísimo riesgo de tener, de sufrir de edema pulmonar, y es importante pues restringir los líquidos endovenosos. Usualmente restringimos aproximadamente de 750 a 1 litro durante todo el procedimiento en estas pacientes, porque definitivamente tienen un riesgo no solo por la administración de sulfato de magnesio, pero por todos los cambios fisiológicos del embarazo, como el aumento de la presión hidrostática de estas pacientes, la disminución en la presión oncótica, que generan pues riesgos de edema pulmonar en estas pacientes. Un aspecto fundamental es mantener relajación uterina en estas pacientes. Y hay diferentes protocolos para la relajación uterina. La mayoría de instituciones usualmente utilizan indometacina y es limitado a 48 horas. Usualmente se empieza en el día de la cirugía y se administra por 48 horas. Estos pacientes pues requieren de eco frecuentes, de ultrasonido frecuente fetal, porque para mirarles el ductus arteriosos, que no vayan a tener un cierre prematuro de ductus por la administración de indometacina. Intraoperatorio, usualmente o anteriormente, lo que utilizábamos eran los agentes inhalados y los manteníamos a una concentración alveolar mínima del 2 al 3%, bastante alto, y obviamente esto llevaba a un compromiso hemodinámico mayor. Ahora realmente hay un cambio, usualmente no necesitamos esas concentraciones alveolares tan altas. Lo que hacemos es empezar en la administración de sulfato de magnesio muy temprano, al momento después de intubar la paciente o al momento de la incisión, empezar la administración del sulfato de magnesio, y con eso el agente inhalado no tenemos que aumentarlo tanto. Lastimosamente, pues en este país no hay antagonistas específicos de oxitocina. Creo que en Colombia existen, en Colombia los utilizan, de manera que no se tienen que preocupar por todos los efectos adversos del sulfato de magnesio. Creo que idealmente se deben utilizar antagonistas específicos de oxitocina. Hay estudios que demuestran en cirugía fetal que tanto el sulfato de magnesio como los antagonistas específicos de oxitocina son igualmente efectivos, pero mucho mayor los efectos adversos del sulfato de magnesio. Lastimosamente aquí la FDA no ha aprobado los antagonistas específicos de oxitocina, y es un medicamento pues que creo que cambiaría un poco sobre todo el bienestar de la paciente. Creo que la paciente con sulfato de magnesio tiene muchos efectos adversos como somnolencia, tiene los riesgos de edema pulmonar, los requerimientos de oxígeno. Son demasiadas cosas, y creo que los antagonistas específicos de oxitocina definitivamente ofrecen un mejor perfil. Como coadyuvantes intraoperatorios, en caso de que persista actividad uterina, dos medicamentos que son frecuentemente utilizados: nitroglicerina, se puede administrar en bolo o en infusión continua, y la administración de terbutalina. Y para el manejo a largo plazo, después de que la paciente se ha descontinuado, sea el antagonista específico de oxitocina o el sulfato de magnesio, la paciente se deja en nifedipina hasta el final del embarazo. La perfusión uteroplacentaria es esencial pues durante el manejo intraoperatorio de estas pacientes. Un concepto muy importante es que el flujo uteroplacentario no es autorregulado, como lo es, por ejemplo, a nivel cerebral, de manera que el flujo uteroplacentario directamente depende de la presión de perfusión uterina, o sea que depende de la presión arterial media. Por eso se debe tener un objetivo muy claro de mantener la presión arterial media durante este procedimiento, idealmente mayor de 65 milímetros de mercurio. Los vasopresores son mandatorios para estos casos. Definitivamente estas pacientes siempre van a requerir infusiones de vasopresores, y se debe estar preparado para eso desde antes de empezar el caso. ¿Qué consideraciones fetales son importantes? Pues la parte de monitoreo, debe haber una persona de medicina materno-fetal básicamente solamente asignada a este tipo de evaluación, que pueda estar monitorizando la frecuencia cardíaca, la contractilidad, el estado de volumen y mirar el ductus arterioso. Los medicamentos, como sabemos, sin entrar en muchos detalles de la transferencia placentaria, pues sabemos que los medicamentos básicamente dependen
del grado de ionización para el paso transplacentario, del peso molecular, de las diferentes, del diferente gradiente de concentración materno-fetal. De manera que para los medicamentos se ha descrito claramente la proporción fetomaternal de ellos, y los medicamentos con una proporción fetomaternal baja significa pues que cruzan muy poco al feto. Ejemplo de estos pues son los relajantes musculares no despolarizantes, la succinilcolina, la nitroglicerina, la heparina, y un medicamento que básicamente tiene un índice o una proporción fetomaternal muy baja es la desmedetomidina. El Precedex casi no cruza la placenta, tiene un atrapamiento placentario muy alto, de manera que no es un medicamento que no cruza la placenta. Debemos estar también preparados pues en estos pacientes con los riesgos de que el feto entre en un distrés fetal o en sufrimiento fetal. Debemos estar preparados para realizar resucitación fetal, y la resucitación fetal debe ser realizada de manera metódica. Debe estar involucrado obviamente todo el equipo quirúrgico, y debe haber una comunicación excelente entre el equipo materno-fetal y el anestesiólogo. De manera que el enfoque debe ser, hay tres cosas esenciales para el equipo de materno-fetal que debe descartar, y es la presencia de abrupcio. Tiene que descartar si hay presencia de hemorragia, y debe también evaluar el cordón umbilical. Y por el lado del anestesiólogo, obviamente debemos estar seguros que estamos ofreciendo una relajación uterina adecuada, la perfusión placentaria debe ser apropiada, y desde antes de comenzar el caso, el instrumentador quirúrgico debe tener los medicamentos listos para la resucitación de estos pacientes, que usualmente se realiza pues con la administración intramuscular de medicamentos como epinefrina, tener atropina, y estos fetos son extremadamente sensibles a la administración de calcio, de manera que una vez se administra epinefrina, una dosis de epinefrina, inmediatamente debe seguir la administración de calcio, de manera que es muy importante tener estos medicamentos listos para la resucitación fetal. No se puede empezar a preparar estos medicamentos al momento de tener una bradicardia severa en fetal. El último aspecto que les quiero mencionar de la presentación es la experiencia con estas dos instituciones que he tenido de los centros de medicina materno-fetal, y básicamente mostrarles el número de cirugías que más o menos se realizan. Estas son en la barra azul son los números de los casos totales de cirugía fetal que se realizan al año. Son más o menos unos 100 a 120 casos al año en ambas instituciones. Y el número de casos que se realizan de defectos del tubo neural son una quinta parte de ellos. O sea, los casos de defecto del tubo neural que se realizan en este tipo de instituciones que son muy activas, pues son solo 15 a 20 casos, a pesar de ser tan activos, pero es un número significativo, es un número importante, es un número que les ha dado experiencia. Y la barra naranja básicamente es para mostrarles el número de casos de defectos del tubo neural, tanto abierto como fetoscópico. En gris es para mostrarles el número de casos hechos pues por cirugía fetoscópica, y en amarillo por cirugía abierta. Definitivamente hay un cambio en estas instituciones, y definitivamente la cirugía fetoscópica es la cirugía que más frecuentemente se está realizando por encima de la cirugía abierta. Definitivamente esta es una decisión que viene de la madre, es de la paciente la que tiene que tomar esta decisión. Estos son los datos en Texas Children's, básicamente muy similar. Se realizan aproximadamente 120 casos, y lo interesante es con la experiencia que tienen ellos ahora con cirugía fetoscópica. El año pasado no realizaron ni un caso abierto. Todos los casos fueron por cirugía fetoscópica. Casi realizan alrededor de 15 a 20 casos al año. Para mostrarles pues el programa, básicamente lo iniciaron alrededor del 2012. La primera cirugía fetoscópica se efectuó en Texas Children's en el 2014. Obviamente cuando finaliza el MOMS, como les decía, pues empiezan estas
instituciones, de estos centros de medicina materno-fetal, ya con la evidencia de que la cirugía prenatal es beneficiosa a ofrecer y a crear un programa de cirugía y crear un programa y crear un centro de medicina materno-fetal. ¿Cuántos casos se han realizado hasta ahora? En el 2000, desde que se inició el programa en Texas Children, se han realizado al final del año, al final del 2020, 130 cirugías, y desde de las 130 de reparos de defecto del tubo neural, 85 han sido fetoscópica, por cirugía fetoscópica, y 45 han sido por cirugía abierta. La experiencia en Cincinnati Children's es que la primera cirugía endoscópica fue alrededor del 2015, lo mismo, el programa empezó después de que se presentaron los datos del MOMS Trial, y la cirugía abierta es un poco más frecuente en Cincinnati Children's, pero es algo que creo que al final de este año va a ser diferente. Creo que al final del año, por lo menos, creo que la cirugía fetoscópica va a tener igual número. Definitivamente estas dos instituciones realizan más frecuentemente la cirugía fetoscópica. ¿Qué otras cosas son o qué otras actividades son importantes para estos centros de medicina materno-fetal? Definitivamente la creación de protocolos rígidos y protocolos de manejo ha sido una parte importante como un objetivo. La oportunidad de realizar algo de investigación en estas pacientes y el poder involucrar un manejo multidisciplinario y tener todas las especialidades y poder ofrecer este tipo de cuidado a estas pacientes. En términos de investigación, recientemente hicimos este estudio que fue básicamente los conceptos de recuperación, de recuperación acelerada después de cirugía, y aplicamos esos conceptos para la paciente que viera sometida a cirugía fetal, específicamente a cirugía fetoscópica. Y miramos cómo era el manejo tradicional de las pacientes con cirugía fetoscópica y el manejo tradicional, y empezamos a modificar aspectos pues que no voy a tratar en detalle, pero básicamente aspectos aspectos preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios que modificamos para tratar de mejorar en general de mejorar el pronóstico de estas pacientes y de poder facilitar el manejo de estas pacientes. Entonces, una de las cosas que logramos con estos protocolos de ERAS en las pacientes de cirugía fetal fue disminuir la estadía hospitalaria. Estas pacientes usualmente están en el hospital por unos 6 a 7 días, y con estos protocolos pues logramos rebajar la estadía a 4 días. Lo que pues representa un beneficio importante para la materna, la satisfacción de la madre, igualmente un aspecto económico importante también para el hospital. Estas pacientes en general pues con estos protocolos pudieron tener una estadía hospitalaria menor, los requerimientos de oxígeno fueron por más corto tiempo, pudieron deambular más rápido, de manera que hubo beneficios y no se comprometió la analgesia. Las pacientes tuvieron unos scores de dolor muy similares en ambos grupos. Otro aspecto importante en estos centros de medicina materno-fetal definitivamente es la colaboración con otros grupos, y no solo dentro del mismo país, pero la colaboración con otros países. De manera que hemos tenido pues la oportunidad de trabajar con otros centros de medicina materno-fetal. Tuvimos oportunidad de trabajar con el Instituto Shiva o con el Centro Médico Shiva en Tel Aviv, y fuimos también a Johannesburgo a ofrecer la primera cirugía fetoscópica en África, el primer reparo prenatal en África. Obviamente esto conlleva preparación, lleva comunicación, lleva días de trabajo en equipo de preparación, pero fue una experiencia muy satisfactoria para ambos grupos. También tuvimos la oportunidad de trabajar con la Universidad de Leuven en Bélgica, y de comparar los protocolos de manejo desde la parte anestésica como también la parte quirúrgica, ya que ellos son pues realmente unos pioneros en este tipo de cirugías. De manera pues que la preparación, la comunicación con la gente de Israel fue muy interesante, el poder prepararse, el poder entender el funcionamiento y
y poder tener un plan y una preparación en este tipo de cirugías es fundamental para poder obtener unos buenos resultados. Con el grupo de África fue algo muy similar, fue esencialmente poder anticipar y poder prepararse, poder tener tiempo para comunicarse con ambos equipos. La realización de una simulación fue fundamental, ya que tanto el equipo anestésico como el equipo quirúrgico tuvimos que hacer la simulación completa para saber exactamente qué roles iba a tener cada persona, y una lista de chequeo fue fundamental, saber que se contaba con todos los equipos, con todos los insumos anestésicos que requeríamos para la cirugía, y muy importante, pues, antes de la cirugía, por lo menos 1 o 2 días antes, tener la familiaridad con la sala de cirugía y estar familiarizado con el ambiente y con el personal. Entonces, la comunicación es esencial para este tipo de actividades. ¿Qué nos depara el futuro? Yo creo que el futuro para este tipo de cirugías, definitivamente, procedimientos menos invasivos probablemente indican menos riesgo materno. Sin embargo, pues no es fácil. Las técnicas percutáneas se pudieran realizar en ese momento, pero pues los riesgos de la separación coreamniótica son altos, de realizarlo simplemente así, pero creo que el futuro está ahí, es poder lograr realizar un procedimiento menos invasivo, poder modificar la técnica quirúrgica. Y otro aspecto que va a cambiar en el futuro es la selección. Como les digo, el MOMS creo que va a cambiar los criterios. Creo que hay pacientes que se benefician de esto, y hay una controversia de parte ética de no poder ofrecer esto a pacientes que potencialmente se benefician igualmente de la cirugía prenatal. Entonces, si tienen preguntas, y si acá les incluyo el email por si quieren escribirme, si de pronto tienen preguntas después, ahí está mi contacto. Muchísimas gracias. Es un placer, pues, compartir esta experiencia. Y bueno, si tienen preguntas, con gusto podemos mirar a ver, responderlas. Mario, muchísimas Sí, gracias por tan excelente charla. Realmente resumiste muy bien de qué se trata, de los protocolos, de lo que se debe hacer. Muchas gracias por tu experiencia y podernos compartir, sobre todo a instituciones que realmente estamos empezando, vamos a empezar con este tipo de cirugías seguramente muy pronto, para tener un bagaje de lo que ustedes han pasado, y posiblemente te vamos a estar molestando para tenerte como consultor, para por poder, supuesto, sería un gusto. para poder estar no haciendo posiblemente los errores que ustedes han tenido que pasar, o las experiencias que han tenido que pasar, y nosotros Claro. podamos aprender de estas experiencias. Mientras alguien pregunta, yo te quisiera hacer una Claro. pregunta adicional. Tú hablas para este tipo de cirugías con analgesia peridural y anestesia general. ¿En algún momento utilizaron anestesia subarachnoidea espinal? ¿Y cuánto es el promedio de duración de una cirugía de estas? Hoy en día, ¿ustedes en cuánto tiempo lo hacen? Ya. Nunca no utilizamos analgesia subarachnoidea. Utilizamos por la duración de estas pacientes, usualmente cuando empezamos, idealmente se mantienen con un catéter epidural por 2 a 3 días. Ahora pues con las modificaciones y con la experiencia, en Texas Children lo logramos rebajar a 24 horas, pero creo que esto necesita de mucho tiempo cuando se va a empezar, y creo que la analgesia es fundamental, y yo creo que si lo haces de manera subarachnoidea, ¿tú te refieres a administración de morfina intratecal? No, me refiero que durante el procedimiento tener una anestesia mucho más profunda, que es la anestesia subarachnoidea, pero al mismo tiempo dejarle un catéter epidural para la analgesia Oh, postoperatoria. ya te entiendo. Ok. Durante el No, procedimiento. No ya. sé si siempre es mandatorio dar anestesia general a estos pacientes. Por la relajación uterina. Se ha descrito que se puede hacer con infusiones de nitroglicerina y con analgesia epidural, pero yo creo que el riesgo de que vayas a tener actividad uterina es muy alto si no tienes el agente inhalado, sobre todo que cuando
Si hay algo que funciona muy rápido en términos de relajación uterina, cuando tienes un problema y tú aumentas el agente inhalado, es lo que trabaja mejor que cualquier otra intervención. De manera que la anestesia general yo creo que es primordial, es esencial porque para garantizar relajación uterina. Ok. Vamos, tenemos como 3 preguntas, gente que está... Claro. Sergio, le voy a dar la palabra a las mujeres. Ahí está Miriam y después te doy la palabra a ti. A ver si Miriam nos quiere hacer una pregunta. No sé si está autorizada para hablar. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todo el grupo. Buenas noches, Mario. Una excelente conferencia. Yo pude, durante mi entrenamiento como anestesióloga pediatra, tuve la ocasión de hacerlo con el grupo del doctor Atkins en Filadelfia y empezamos a hacer con los estudios, con los pacientes de estudio MOMS. Obviamente en esa época se hacían histerografias muy grandes donde se sacaba todo el bebé y el sangrado era grandísimo. Todo se hacía con anestesia general y se colocaba anestesia peridural para el manejo del dolor, especialmente posoperatorio. Es muy angustiante para las mamás estar despiertas bajo una anestesia regional y ver todo el proceso que se está viviendo. Trabajo actualmente en un grupo grupo materno-fetal con la clínica Colsubsidio. Empezamos a hacer hemos hecho una cirugía fetal in útero, una paciente de 25 semanas, siguiendo todos los protocolos. De acuerdo a lo que decía Mario, estoy totalmente de acuerdo. Yo le añadiría la importancia de que tengamos un monitoreo de la relajación muscular, porque como todos sabemos, el uso del sulfato de magnesia nos potencia el efecto de los bloqueadores neuromusculares. Personalmente, he tenido muy buena experiencia en los procedimientos de cirugía fetal utilizando técnicas de anestesia endovenosa, target control infusion o uso también con bombas volumétricas. Sé que en Canadá y en Estados Unidos no se han aprobado las bombas de Target Control Infusion, pero en mi experiencia personal, que es poca, no llega a ser tan grande y no utilizar, hasta ahora lo hemos empezado, procedimientos de cirugía fetoscópica. Creo que ni siquiera en Medellín, donde tienen un poco más de casuística, utilizando la anestesia total endovenosa, he tenido excelente relajación, disminuye muchísimo el sangrado uterino y no he necesitado utilizar ningún relajante, para tener un vasodilatador de la musculatura de la contracción uterina. Entonces quisiera preguntarle a Mario qué experiencia tienen, porque a veces uno revisa los artículos y dice, sí, dele inhalado, pero también adicione un poco de remifentanil y de propofol. Básicamente estoy usando remifentanil y propofol a bajas dosis en la madre para evitar la apoptosis, que está tan de moda, el daño neurológico del feto, entonces quisiera preguntarle a Mario si tiene alguna experiencia con la anestesia total endovenosa, partiendo de los principios que ya te dije. Muchas gracias. Claro. No, mucho gusto. A ver, aquí en esta institución se realizó un estudio que fue en ovejas y básicamente fue retrospectivo y fue mirar la función la contractilidad del miocardio del feto, y se vio que probablemente si se administraba la anestesia endovenosa por la primera parte de la cirugía hasta la exposición del útero, probablemente la contractilidad fetal era mejor que si se empezaba el agente inhalado desde el comienzo. En los cirujanos con los que he trabajado,
están de acuerdo en que la primera parte puedes utilizar anestesia total endovenosa, pero una vez tienes exteriorización uterina, ellos definitivamente creen en la relajación uterina únicamente a través de los agentes inhalados. Estas son de las pocas cirugías en las cuales el cirujano, que ellos pues con su experiencia te preguntan a qué MAC estás. Y entonces es interesante ver eso. La evidencia que hay de administrar eso fue considerando la contractilidad y del feto, de la función ventricular, y para disminuir esos efectos. Sin embargo, fue un estudio retrospectivo, fue en ovejas, y te soy sincero, en este momento no lo hacemos. En este momento realmente utilizamos agentes inhalados desde el principio, pero sí es interesante el remifentanil, creo que te ayuda. Una ventaja importante del remifentanil es el paso transplacentario. Y yo lo he visto solo una vez en un feto que se movió durante la cirugía. Es muy inusual después de la administración del combo de medicamentos. Si tú administras remifentanil, usualmente el remifentanil cruza muy bien la placenta y produce también inmovilidad fetal, lo que facilita también el procedimiento. Creo que el remifentanil es una excelente opción. Yo siempre utilizo infusiones de remifentanil para este tipo de cirugías, pero como te digo, los cirujanos le creen todavía que la relajación uterina depende mucho del agente anestésico inhalado. Yo estaría sinceramente preocupado de hacer una cirugía de estas solo con anestesia total endovenosa, porque pues el propofol y remifentanil per se no te va a dar relajación uterina. Deberías de estar también con una infusión, por ejemplo, de nitroglicerina o algún otro coadyuvante. Quedaría muy preocupado de verdad de no utilizar agente inhalado. De pronto no tengo la experiencia, creo que no hay los estudios pues para comparar uno que otro. Lo otro de pensar en lo que dices es cierto, es los potenciales efectos neurotóxicos de los anestésicos que utilizamos, pero si miras, propofol no es un protector, propofol no protege el cerebro en desarrollo, de manera que la exposición a sevoflurano o desflurano o propofol, ambos están asociados con daño neurológico igual, de manera que con propofol realmente no estás teniendo diferencia en términos de protección cerebral para el feto. La neuroapoptosis ha sido descrita completamente también igual con el propofol que con los agentes anestésicos inhalados. Realmente los únicos medicamentos que probablemente sean más seguros obviamente son dexmedetomidina y remifentanil, si consideras la toxicidad fetal. Lo que hacemos en instituciones que quieren disminuir la exposición fetal a los anestésicos, y eso es una cosa que se hace muy diferente en una institución y en otra, es preparar completamente todo, es hacer la paciente recibe la anestesia, la analgesia, se coloca el catéter peridural y no se induce la paciente, sino que se hace como una cesárea de emergencia. Se alista todo, se coloca una línea arterial, la paciente despierta, se le coloca la línea arterial, se le coloca, se puede sedar la paciente en ese momento. Con Precedex usualmente lo hacemos, y se coloca un catéter pues, de Foley, el catéter Foley, y después si procedemos a la inducción cuando el cirujano está completamente listo para disminuir la exposición de los medicamentos. Pero como te digo, no es algo estándar en cada institución. Este es muy específico de una de las instituciones con las que se considera pues de disminuir ese tiempo de exposición. Okay, creo Mario, que no tengo los estudios para justificar realmente hacer este tipo de cirugía sin anestésico inhalado. Ok, Mario. Sergio, sí. ¿Tienes alguna pregunta, alguna intervención? Sí, profe. Pues al doctor Patiño, muchas gracias por la conferencia. En parte me la acabo de responder. ¿Aló? Sí, sigue. Sí. ¿Se me escuchan? No, en parte me la acabo de responder y la pregunta era acerca de la monitoría hemodinámica materna durante la cirugía y en el posoperatorio ellos llevan a unidades de cuidado intensivos y es así, ¿cuánto tiempo las dejan allí? Teniendo en cuenta pues que gran parte de los medicamentos bueno, en realidad todos los medicamentos con los que buscamos relajación uterina van a producir un impacto hemodinámico.
Y lo otro es acerca de la monitoría del feto, o sea, ¿qué encuentra él en cuanto a futuro puede hacer en ese sentido? Y si hay algunos factores que puedan predecir algún desenlace no adecuado en ellos, pues en la casuística que ellos tienen allá en Estados Unidos. Excelente pregunta. La primera pregunta es, no van a cuidado intensivo. Estos centros de medicina materno-fetal tienen una unidad aparte, tienen su propia unidad, de manera que van a estos servicios. Si hay alguna preocupación, obviamente son transferidas a la unidad de cuidado intensivo obstétrico, de cuidado obstétrico. La segunda pregunta acerca de monitoreo fetal, lastimosamente los estudios que se han realizado es mirar, y esto lo saben mejor los obstetras obviamente, es mirar los flujos con ultrasonido a través de la arteria umbilical, y básicamente mirar si hay un flujo reverso o que no hay un flujo en diástole en la arteria umbilical. Sin embargo, los falsos positivos son muy altos. Creo que esa es una excelente pregunta, y es el tema que realmente no sabemos cómo lograr estar seguros del bienestar fetal, porque si recuerdas con la cirugía fetoscópica que se insufla el CO2, no sabemos si ese CO2 tenga algún efecto deleterio a corto o a largo plazo en el feto. Eso es lo que algunas instituciones se preocupan de la insuflación de CO2. De probablemente causar algo de acidosis fetal. Y realmente no hay una forma, la forma obviamente básica es la frecuencia cardíaca fetal y la contractilidad fetal, y la evaluación por Doppler, específicamente de la arteria umbilical, parece que son resultados que ofrecen muchos falsos positivos. Entonces no es muy adecuado. Es interesante, hay un estudio muy interesante que miró estas evaluaciones por Doppler y encontró que eran muy frecuentes, son extremadamente frecuentes. Casi todos los pacientes tienen alguna alteración en esto durante la cirugía, y se resuelve una vez la cirugía es terminada. Estamos creando distrés fetal, el paciente probablemente está en distrés fetal, no se sabe si es un falso positivo o si realmente la incidencia de algún grado de distrés fetal es tan alto que casi todos los pacientes tienen alteraciones en el Doppler. De manera que es un área fundamental, no es fácil, no están buscando cómo monitorizarlo, y creo que es un área de investigación fundamental en medicina materno-fetal. Ok, gracias, Mario. Mauricio Figueroa, si tienes alguna pregunta, tienes levantada la mano, por favor. Mauricio. Buenas noches para todos. Agradecer al doctor Caballero la invitación y en general el grupo de anestesiólogos que me permiten participar. Soy cirujano pediatra y un gusto, doctor Patiño, escucharlo. Para los que este tema es apasionante, personalmente pienso que es una materia pendiente en Colombia que tenemos que resolver. Tuve la posibilidad en el 2013, en junio, de estar de asistente en una conferencia allá en Cincinnati, donde presentaban la experiencia de los 2 primeros años. En ese momento, como usted lo dijo, técnica abierta, y no iban más de 20 pacientes, si no me equivoco. Y lo que le quiero preguntar tiene que ver con que los cirujanos pediatras, Harrison en San Francisco, Atzic en Filadelfia, han sido pioneros. Aquí en Colombia, el doctor Cristóbal Abello ha participado como cirujano pediatra con neurocirugía y materno-fetal en 3 casos, y que los grupos que se constituyen son bastante diversos. Por ejemplo, en Sao Paulo, la doctora Pedreira, que tiene gran experiencia en fetoscopia, ella es obstetra. Entonces, la pregunta es, en los centros donde usted ha estado, porque yo creo que los cirujanos pediatras debemos estar en estos grupos, ¿cuál es la constitución de los grupos allá en Texas y en Cincinnati
específicamente cuáles son los especialistas que se integran a estos grupos, porque como usted bien lo dice, es de un manejo interdisciplinario donde muchos tenemos cabida y participación. Muchas gracias, doctor. No, con gusto. No, los cirujanos fetales, los cirujanos pediatras son esenciales, son parte del grupo, participan y están en este tipo de procedimientos todo el tiempo. Ellos son esenciales en la práctica de la cirugía materno-fetal. El equipo incluye, obviamente, para este tipo de procedimiento, siempre los cirujanos de materno-fetal, del equipo de materno-fetal y cirujano pediatra son parte esencial para cualquier tipo de cirugía fetal. Ya cuando es para el defecto del tubo neural, además de ellos está el cirujano, el neurocirujano. Y cuando hablo de cirugía materno-fetal, usualmente son 3 o 4 personas que colaboran en esto, porque hay una persona dedicada solamente a monitoreo fetal, idealmente, y hay 2 personas de cirugía materno-fetal, uno que usualmente ayuda con la posición y a mantener la posición del feto para realizar el procedimiento, y la otra persona, la otra miembro del equipo materno-fetal en realizar el procedimiento. De manera que en estas instituciones la participación del cirujano pediatra es absolutamente esencial. Incluso en esta institución el jefe de cirugía materno-fetal es un cirujano pediatra. En Texas es diferente, es un cirujano obstetra, pero se involucra el cirujano pediatra en esto siempre, 100%. Todo el tiempo el cirujano pediatra está involucrado en este tipo de procedimientos. Ok, no sé si la doctora Carla Aguilar bajó la mano, quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, o si no le damos paso al doctor Sergio Amador que está levantando la mano. Doctora Carla. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la plática. Soy médico anestesiólogo, soy del país de México, en la ciudad de Querétaro, y pues ya tenemos un ratito trabajando acá con el grupo de cirugía materno-fetal, la reparación de mielomeningocele. Desafortunadamente no tenemos experiencia con fetoscopía y la realizan a través de cirugías fetales abiertas. Mi pregunta va dirigida a dos cosas en específico, doctor. Nosotros hemos tenido muy buena experiencia con anestesia regional y anestesia general, y la uterorelajación la obtenemos bien con el anestésico inhalado, evitando demasiada fuga de líquido amniótico. No sé si por esa razón de que utilizan el CO2 en las fetoscopías, sea la razón por la que adicionan, entiendo, el sulfato de magnesio como un uterorelajante. Y mi segunda pregunta es, ¿la monitorización de las pacientes llega a ser completamente invasiva? Serían mis únicas preguntas. Muchas gracias, doctor. Oh, con gusto, con gusto. Con la insuflación de CO2 y el sulfato de magnesio, no, el sulfato de magnesio es parte de esencial pues en este país para la relajación uterina. No es por la insuflación de CO2. En los casos abiertos realizamos en la misma manera. Lo que les comentaba es que ha habido un cambio y es que anteriormente la concentración de agentes inhalados se daba muy alta, ¿no? A 2 o 3 de concentración alveolar mínima, y ahora se utiliza solamente a 0.7 a 1.2, y es la consideración de bajar el anestésico inhalado es por lo que comentaron previamente, es por lo que comentó Miriam, es tratando de disminuir la exposición fetal a los anestésicos y también de la parte hemodinámica. En cuanto a la monitorización de la materna, es básicamente monitorizar continuamente con una línea arterial. No colocamos acceso central, usualmente no es necesario, nunca he visto que sea necesario. Obviamente se debe estar preparado para transfusión materna, incluso para protocolos de transfusión masiva, pero nunca hemos tenido que transfundir una materna para este tipo de procedimiento, pero se debe estar preparado, se debe tener unos accesos venosos adecuados,
y una línea arterial. Creo que no necesitamos una línea central para este tipo de procedimientos. Lo de la relajación, por favor, déjeme saber si queda claro. Lo de la relajación uterina no es por la distensión del CO2 que tengamos que adicionar el sulfato de magnesio, también lo hacemos si la paciente decide tener cirugía abierta, también se sigue el mismo protocolo de relajación uterina. Lo que estamos haciendo es empezar el sulfato de magnesio mucho más temprano para que para que el anestésico inhalado no tengamos que aumentarlo tanto. Te vamos a hacer la última pregunta. Hay dos preguntas. Te vamos a hacer la palabra al doctor Sergio Amador para que te haga una pregunta. Y por acá en el chat me preguntan por dónde administran los medicamentos para reanimar el feto. Eso lo harás ahora que el doctor Sergio Amador te haga la última pregunta. Ya son las 8:45 y creo que ya hemos abusado de tu tiempo. No, para nada. Está bien. Muchas gracias y dejamos para que el doctor Amador haga la última pregunta y además conteste la que está en el chat. Muchas gracias. Bueno, no, con gusto. Doctor Amador, ¿puede entrar, por favor, a hacer su pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Doctor Amador, se le volvió a apagar el audio. Si quiere, vuelva a prenderlo como lo tenía hace un momentico. Ya puede hablar, doctor. Ya puede hablar. Sí, ¿aló? Doctor Amador, ya puede hablar. Ya puede hacer. Buenas noches, doctor Patiño. Gracias por su plática. Buenas noches. Estamos oyendo. Soy de Nicaragua, médico anestesiólogo. Casualmente en este mes se hizo la primera cirugía fetal aquí en Nicaragua del defecto del tubo neural. No se hizo por fetoscopía, se hizo abierto, ¿no? Con el apoyo de la compañera Carla Aguilar de México, el doctor Néstor Pavón, pues logramos realizar la primera cirugía. Mi pregunta va encaminada a dos cosas. Estamos claros de que la presión arterial media hay que mantenerla por arriba de 65 por la falta de autorregulación que tiene el tubo sanguíneo interplacentario. De los dos vasopresores que contamos nosotros, que es fenilefrina y efedrina, ¿cuál considera usted el más conveniente? Y la otra pregunta es ¿qué protocolo analgésico en el postoperatorio usted utiliza? Muchas gracias y buenas noches. Ok, excelente. A ver, en el manejo de vasopresores, lo que se ha demostrado recién, pues en los últimos estudios es que definitivamente la fenilefrina cruza menos la placenta y tiene menores efectos en el feto. De manera que el vasopresor de elección sigue siendo la fenilefrina por encima de la efedrina. Y si no se tiene ninguno de los dos, creo que hay estudios en cesárea con el uso de norepinefrina, pero no hay estudios para cirugía fetal. Yo consideraría pues que la fenilefrina es el medicamento esencial para este tipo de cirugía. Y la segunda pregunta fue acerca de protocolos de dolor. Bueno, la verdad que el manejo del dolor ha sido un poco diferente en ambas instituciones. Usualmente buscamos pues tener algo de analgesia, de aplicar los principios de analgesia multimodal. Obviamente los pacientes quedan con la administración endovenosa de acetaminofén, con la infusión continua epidural por 48 horas. En algunas pacientes, al momento de retirar el catéter peridural, usualmente utilizamos Duramor o morfina epidural para el manejo, para prolongar este dolor y después para prolongar pues el manejo del dolor por 24 horas y luego empezamos a adicionar analgésicos orales. En algunas pacientes, como les comentaba antes, realizamos algo de promover la recuperación rápida de estas pacientes y no depender tanto de la analgesia epidural y poder movilizar a estas pacientes más rápido. Y en las cosas que hicimos fue realizar un bloqueo
del transverso abdominal, del plano del músculo transverso abdominal, y con esto reducir el tiempo de analgesia epidural y después empezar con analgésicos orales como con mezcla de acetaminofén con un narcótico. Estas pacientes usualmente, como le digo, la estadía más o menos fue de 4 días y con estos cambios de mantener la analgesia epidural por solo 24 a 48 horas, creo que las pacientes después de este tiempo, el cambiar pues el régimen a medicamentos orales se facilita muchísimo en estas pacientes después de 48 horas. Bueno, Mario, vamos a darle la palabra a nuestro presidente, pues como no le vamos a dar la última palabra. Mauricio, Okay. Esperamos tu intervención. Cuéntanos. Mauricio, te oímos. Activa el micrófono, listo. Ya puedes hablar. Muy bien. Muy buenas noches. Gracias, doctor Patiño. Con gusto. Muchas gracias. Dos preguntas puntuales. Una es orientada al manejo de líquidos, conceptos prácticos, porque las grandes complicaciones que hemos visto con este procedimiento es uso inapropiado de líquidos tratando de manejar la hipotensión asociada a los episodios por intentar una buena relajación uterina. Se obtiene cardiodepresión y se trata de perseguir la meta hemodinámica con líquidos y no vasopresores. Y la segunda es si usted considera que la utilización de monitoría del gasto cardíaco en estas pacientes podría permitir un manejo óptimo de acuerdo al perfil hemodinámico y mantener perfusión uteroplacentaria. Muchas gracias. Sí, con el manejo definitivamente estas pacientes necesitan perfusión uteroplacentaria y para mantener esa perfusión es mejor utilizar vasopresores que líquidos. Definitivamente la incidencia de edema pulmonar que vemos es bastante alto. Hay un estudio muy interesante que fue publicado hace poco basando en estas pacientes, diagnosticando edema pulmonar con ultrasonido pulmonar. Y la incidencia llegó a ser hasta, en algunas pacientes, hasta del 25%. O sea, es un riesgo muy, muy alto de edema pulmonar. Y a veces no se diagnostica. Son estas pacientes que requieren oxígeno por 48 horas después de cirugía, que realmente muchas veces no se diagnostica el edema pulmonar. De manera que el uso de vasopresores en estas pacientes es esencial y limitar el manejo de líquidos endovenosos. Y acerca de monitoría del gasto cardíaco en estas pacientes con monitoría no invasiva, creo que pudieran ser adecuadas. No tengo experiencia, no conozco estudios en medicina fetal, materno-fetal, pero creo que pudiera ser adecuado, puede dar más información en las intervenciones que hay que realizar en estas pacientes para garantizar una adecuada perfusión uteroplacentaria. Creo que puede ser utilizado y creo que puede ser beneficioso, pero no conozco estudios. Una última pregunta, profesor Juan Manuel. Dígame, Fabricio. Doctor Mario, Sí. hablas de el ultrasonido en 2 puntos, en el análisis Doppler de la perfusión uterina, y ahora hablas del ultrasonido pulmonar. ¿Lo utilizan de rutina o simplemente es basado en algún estudio en relación a la congestión que comentó el doctor Vasco y comentaste ahorita? Por decir así, ¿valoran la paciente antes de y después del posoperatorio vuelven y la valoran? ¿Y así se han dado cuenta de la congestión pulmonar? El ultrasonido pulmonar se ha realizado solo por indicación clínica. Este estudio es netamente por indicación clínica, es decir, pacientes que básicamente aumentan los requerimientos de oxígeno. La paciente, para poder mantener saturaciones por encima del 92-93%,
no es totalmente dependiente de la administración de oxígeno. En ese momento lo que se hace es se transfiere a esta paciente a la unidad de cuidado intensivo obstétrica, se consulta con el intensivista, inmediatamente se ordena un ultrasonido pulmonar, pero es solamente por evidencia clínica, no es de rutina que se le hace un ultrasonido pulmonar, solamente por la necesidad clínica, por la desaturación persistente o por los requerimientos de oxígeno persistentes en estas pacientes. No es algo que se hace de rutina. Listo. O sea que dentro del point of care ultrasonido de estos pacientes, por ahora es el Doppler continuo el que se realiza de rutina, el Doppler placentario. Correcto, pero como te decía, más que el Doppler son las cosas básicas, la frecuencia cardíaca fetal y la contractilidad y la volemia. Ya las medidas por Doppler se realizan, pero tienen falsos positivos muy altos. Es decir, si el feto tiene una buena frecuencia cardíaca, una contractilidad apropiada, se ve que el útero está relajado y la persona de medicina materno-fetal detecta que por Doppler hay alguna preocupación o algo, él lo dice, pero la cirugía va a continuar porque el falso positivo es muy alto. Tiene que ser que haya un compromiso que se muestre más. El estudio es bien interesante, es un estudio que realizaron en Texas Children's y es mirar los cambios en el Doppler en la arteria umbilical y realmente son muy frecuentes y en ningún momento pararon el procedimiento por esto o se resucitó al feto, simplemente fue la documentación de esto y se considera que los falsos positivos son muy altos y como alguien preguntaba, creo que lo ideal o la pregunta o lo más importante sería poder tener elementos más fiables del estado fetal. Creo que en eso estamos cortos y eso es lo que muchas instituciones tienen preocupación de realizar la cirugía fetoscópica, porque la insuflación de CO2 es una preocupación y no tenemos realmente cómo monitorizar eso específicamente, saber exactamente el estado, por ejemplo, ácido básico del feto en ese momento. De manera que ese es el futuro, tener una monitoría fetal más específica. Creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Pero a la materna sí le tienen un seguimiento de perfusión continuo. O sea, sí, claro. ¿Aproximadamente cuánto duran estas cirugías? Sí, claro, por supuesto. Como te digo, esto es una curva de aprendizaje, es muy interesante. Estos centros que hacen cirugía fetoscópica ahora, la cirugía fetoscópica y la cirugía abierta dura exactamente lo mismo en este momento. La cirugía, el cirujano más o menos se tarda 4 horas. Es 4 horas de cirugía, con las implicaciones, con todo, con la parte anestésica, desde que entramos a cirugía y llevamos la paciente a la unidad, a la unidad materno-fetal, usualmente son 6 horas, pero la cirugía como tal, de incisión hasta el cierre, son 4 horas. ¿Y llevan un seguimiento de perfusión continuo, por decir algo, gases arteriales cada 30 minutos o algo? Excelente pregunta. ¿Base exceso? Excelente pregunta. Usualmente hacemos gases cada 30 minutos. Debo decir que no en todas las instituciones. Esto no es un protocolo único. Idealmente cada 30 minutos y hacemos seguimientos de lactato como un indicador de probablemente de hipoperfusión y probablemente también del estado fetal. No sé si se correlaciona ese lactato con el estado fetal, pero tratamos de hacer cada 30 minutos gases y que incluya el ácido láctico. Bueno, doctor. Obviamente si el ácido láctico está aumentando, nos comunicamos con los cirujanos y los cirujanos realmente esto sí lo toman como algo preocupante y se hace la cirugía más rápido, se aceleran las cosas y se trata de terminar la cirugía más rápido, obviamente porque tenemos preocupación del estado materno-fetal si el ácido láctico está subiendo. Bueno, doctor Patiño, muchas gracias nuevamente a nombre del Departamento de Anestesia y a ti, Juan Manuel, por habernos contactado con el doctor. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias a ustedes. Ok, Mario, muchas gracias. Tuvimos casi zonas de varios países y te agradecemos muchísimo. Te vamos a seguir consultando. Por supuesto, y muchas gracias por tu colaboración. Muy amable. Esta charla va a quedar en el link de la Universidad del Valle para que la gente que quiera y no lo pudo oír, lo pueda oír. Y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.